Ya. Hola chicos, este es em, la cápsula respecto al método equivalente que habíamos quedado en que yo lo iba a compartir para que ustedes se quedaran con él, ¿cierto? En, eh, como un documento extra, ¿ya? Bueno, la clase anterior lo que vimos fue dos cosas. Existen dos formas, y lo voy a escribir acá, para el método para poder calcular las tuberías de agua potable. La primera fórmula, recuerden que es todo en base al NSH 2485, es la del método que tenemos acá al frente, es la del método equivalente. ¿A qué se refiere con el método equivalente? Como en algún minuto lo conversamos en clases, por ejemplo, si yo aquí tiñera este, estas celdas, ¿cierto? Aquí yo voy a encontrar un elemento que va a ser una T, ¿cierto? En esta parte la voy a colocar de otro color hasta, hasta ahí, ¿no? Hasta ahí. Claro. Esta T es conocida como un fitting, ¿cierto? Y este fitting para el método equivalente se incluye dentro del porcentaje que se le agrega al largo real. O sea, del largo real yo saco un 50% más para casos de fitting. Por lo tanto, es un método, por eso se llama método equivalente y no método exacto, en donde todos lo que correspondan pérdidas por fitting se van a ir sumando al largo total. ¿Ya? Este tipo ¿cómo se llama? De tabla se caracteriza o se solicita cuando estamos hablando de diámetros de medidor, cuando que sean perdón, menos de 25 milímetros de diámetro. Sobre 25 milímetros de diámetro se va a exigir, ¿cierto? Un medidor, se va a exigir la tabla del método exacto. Básicamente, ¿por qué? Porque en esta tabla existen una gran varianza en pérdidas de carga, ya que no vamos a considerar las pérdidas de carga unitarias, o sea, no estamos considerando la cantidad de test, no estamos considerando, ¿cierto?, la cantidad de codos, la cantidad de reducciones, etc. Para explicar un poco esta tabla tiene que ver con algunas variables que la primera es súper importante, que lo estoy marcando ahora en rojo, que tiene que ver con los tramos. O sea, básicamente la primera parte tiene que ver con la relación con el plano. Los tramos los consideramos nosotros como especialistas, ¿cierto? Y pueden ser en letras, pueden ser en números, pueden ser con lo que el diseñador considere que es correcto. ¿A qué me refiero con eso? A que esta parte es el nexo que tiene la tabla con la planimetría. A su lado derecho están los largos reales, que están entre tramos. El largo equivalente, si usted lo pincha ahí, ve, se da cuenta que es un 50% más del largo. Tenemos súper importante los diámetros. Yo trabajo con diámetros, no sé si reales, pero estándares. Desde el diámetro de 1 pulgada, ¿cierto? 3/4, que es la de 19, media, que es la de 13, 2 pulgadas, que es la de 50, etc. Una de las cosas importantes que nos va a entregar el plano del conteo de los artefactos va a ser lo que estoy pintando en amarillo. Uno el caudal instalado y el otro el caudal máximo probable. ¿Ya? Luego de eso están las velocidades. Las velocidades tienen que tener una variabilidad. O sea, cuando es una velocidad interior es de 2,0 metros por segundo máximo. Perdón. Ahí sí, máximo. Y el mínimo se considera 0,5
metros por segundo. ¿Ya? En el área exterior están los 2,5 metros por segundo. Esto es lo que dice la normativa, la NSH 2485. Y, chuta, disculpen, este es el mínimo. Mínimo, acá sí. Ay, máximo. Ya. Estos mínimos, en rigor, no son mínimos propiamente tal. Son rangos que nos solicitan las empresas prestadoras. El 0,5 metros por segundo no aparece en la norma. Pero claro, al haber una velocidad muy baja, tiene efectos sobre la presión, ¿cierto? Indudablemente. ¿Ya? Y acá, usted, pinchar esta tabla, que es la que tiene ya hace mucho rato subida en su portal, eh, podemos ver la velocidad, que tiene una fórmula que ya está em, inscrita o preestablecida, que es 21,22 por F9, que sería F9 es el QMP, dividido en el diámetro elevado a 2. ¿Ya? El diámetro tiene que estar en milímetros, ¿cierto? Tal cual se encuentran las unidades que están en la tabla. La pérdida de carga unitaria tiene que ver básicamente con la pérdida de carga por metro. Y en este caso, ya que son diámetros inferiores a 110 milímetros, vamos a utilizar la tabla de 676, 745, que ya la habíamos conversado, ¿cierto? Para calcular la pérdida de carga del arranque. Y vamos a utilizar también, ¿cierto? Los cálculos para agua fría, en este caso. Cuando superamos los 110 milímetros cuadrados como diámetro, ¿no? 110 como diámetro, vamos a cambiar la tabla, ¿cierto? O sea, vamos a cambiar ¿cómo se llama? Vamos a cambiar la fórmula de esta fórmula más simple por la fórmula de Hazen-Williams, en donde se considera un coeficiente de rugosidad. O sea, sobre los 110 eh, milímetros de diámetro, vamos a considerar como parte de la disminución de presión, ¿cierto? La rugosidad del tubo. ¿Esto en qué se aplica? Básicamente se aplica en redes de incendio. ¿A qué me refiero con redes de incendio? No necesariamente a redes húmedas, sino que a sistemas de rociadores, sobre todo sprinkler, ¿ya? Luego de eso tenemos las pérdidas de cargas singulares, que si yo pincho es la unitaria por la equivalente. O sea, cuando yo multiplico la pérdida de carga por unidad y lo multiplico por el largo, voy a considerar la pérdida de carga singular. ¿A qué se refiere la pérdida de carga singular? Significa a las pérdidas de carga asociadas, ¿cierto? A todo lo que implica el largo más, ¿cierto? Los feet. Si ustedes se fijan, en la acumulada, que es la que continúa, es igual a la singular, ¿ya? Hasta ese punto. Luego de eso, tenemos la presión inicial, que en este caso es la presión del medidor, o también puede ser la presión PA, que en algún minuto hablamos nosotros, que significa la presión eh, real de la bomba, que la encontramos en el catálogo, por si acaso. La presión final, que es la resta de la presión inicial menos la presión acumulada. O sea, la presión acumulada es una presión negativa, ¿cierto? Que nos va a determinar las pérdidas de carga. Y por último tenemos H. Para mi caso, como instalador, yo recomiendo que H se considere cuando tenemos unas diferencias de altura considerables. Por ejemplo, ¿cuáles? Cuando el tubo va a pasar por un shaft, ¿cierto? Y va a ir suministrando agua al segundo piso. Eso es una pérdida de altura real.
¿ya? En el caso de, por ejemplo, de los excusados, por ejemplo, de las duchas, yo siempre llego hasta el punto horizontal, no considero las verticales porque si no, hay que agregar un nodo más, ¿ya? Porque no estamos refiriéndonos a ese punto en horizontal, sino que a ese punto proyectado que corresponde a la altura que no se ve desde el plano. Luego de eso viene la carga disponible que corresponde a la resta, en este caso, de la presión final menos la altura, que también recuerden que por la densidad del agua, ¿cierto? Los conceptos de presión, y que la densidad del agua, la presión y la altura tienden a ser la misma. O sea, 1 metro es 1 metro columna de agua. Ahora vamos a ir a otro punto importante que tiene que ver con el plano. Dentro del material adjunto, yo adjunté 2 proyectos. Un proyecto realizado en área rural y un proyecto realizado en área urbana. Casas, básicamente. En este caso, es un proyecto, ¿cierto? Bastante simple con un medidor de un mapa existente de 15, ¿cierto? Donde tenemos la famosa llave de jardín. Tenemos, primero, es importante, en el caso del estudio del plano, y aquí está un poco corrido de efecto, yo creo de haberlo pasado del CAD al PDF, que el medidor, como bien dijimos en algún minuto, tiene que ser paralelo a la línea oficial, ¿cierto? Al lado de la línea, al lado del medidor tiene que haber una llave de jardín, como en algún minuto el compañero comentó, que tiene que ver con la red húmeda del recinto. Y el punto cero, o sea, el nodo cero, comienza desde el medidor. Ese es el nodo cero, ¿ya? Del 0 al 1, generalmente vamos a contar los nodos cuando tenemos pérdidas de carga. O sea, cuando existe una T. Cuando hay un codo no tenemos ningún tipo de pérdida de carga en el caso del método equivalente, porque estamos asumiendo ese codo como parte de la presión asumida, ¿cierto? Considerando el 50% más del largo existente. Entonces, este plano debe contener el medidor de forma perpendicular a la línea oficial, ¿cierto? Siempre, cuando hay un medidor existente, debe tener la información del diámetro del medidor y además el número de clientes. Siempre nos piden eso. Para los tramos, es sumamente importante, en el caso del agua potable, es que nos indiquen si es agua fría o caliente, sobre todo para el conductor, la materialidad y el diámetro. Yo hay veces en que dejo el largo para corroborar, en este caso no lo dejé, el largo de la tabla respecto al largo del plano, ¿ya? En otros planos míos sí aparece el largo. En este caso, lo más seguro es que lo medí en CAD. Entonces, al medirlo en CAD los traspasé, pero es una buena medida colocar en la parte de abajo, ¿cierto? Voy a ver si se está grabando bien. Sí, se estaba grabando bien. El largo para corroborar o para generar ese vínculo entre la tabla y el plano. Les recuerdo que el PVC hoy en día ya no se utiliza como herramienta, ¿cierto? La Superintendencia de Servicios Sanitarios no permite que el PVC sea para agua caliente ni para agua fría, ya que el contacto con las diferencias de temperatura con el agua, ¿cierto? La partícula de cloro se degrada convirtiéndose en hipoclorito y el hipoclorito es súper dañino para las vías respiratorias, ¿ya? Lo mismo pasa con, por ejemplo, aquellos cables cuya chaqueta es de, ¿cómo se llama? Es de PVC, por ejemplo, el THH. ¿Ya? Entonces acá tenemos los nudos o los puntos. En algún minuto de la clase yo les dije 2 cosas, que cuando tenemos 2 artefactos unidos, o sea, cuando voy a surtir a 2 artefactos, tiende a considerarse que esos 2 artefactos pueden tener 19 milímetros
o 20 milímetros o 3/4 de pulgada, ¿cierto? Para surtir, y el último, el que llega al último, puede tener de medio o de 13 milímetros. Por eso, de hecho, yo siempre, cuando voy a realizar este tipo de diseños, lo primero que hago es relacionar, ¿cierto? ¿Cuál sería aquel, o hacer un análisis, punto más desfavorable? A mi juicio, el punto más desfavorable es este punto de acá, que tiene que ver con la ducha, la que está más alejado, y además también tenemos muchos más artefactos conectados, ¿ya? Mm, ¿Qué otra cosa importante antes de empezar a meter información a la tabla? Hay una cosa que se dice que para poder ganar presión en el calefón tiene que estar lo más cercano, ¿cierto?, a la conexión inicial. Eso pocas veces ocurre. Entonces no es como, esta es una vivienda existente, ¿ya? Eh, por lo tanto, no es, hay varias cosas aquí que en el sentido de la proyección no son buenas. Primero, el calefón está muy alejado del medidor, lo que al final eh, el calefón recibe muy baja presión, ¿ya? No está determinado cuántos litros puede tener su calefón. Eso lo vamos a ver en la parte de gas, en cálculos de gas. Lo otro es que la tubería pasa por el medio del dormitorio, ¿cierto? Y eso generaría al final problemas en la ejecución de alguna remodelación. O sea, podríamos pasar a llevar parte de las tuberías de agua fría si es que esto tuviera que alguna remodelación, o en su defecto, si existiera alguna filtración y dentro de ese dormitorio hay piso flotante o cualquier otro tipo de piso se puede ver afectado por las filtraciones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros recomendamos a veces y es un poco más engorroso, ¿cierto? Es que las tuberías vayan por los costados, ¿ya? Y que atraviesen aquellos muros que son muros que sabemos que no son muros estructurales, ¿cierto? Y de esa manera poder ser un poco más eficiente, ¿ya? ¿Qué es lo otro? Acá tenemos la tabla de pérdida de carga, que a diferencia de algunas, ¿cómo se llama?, colegas, yo adjunto la tabla de pérdida de carga, en este caso, al pasarla de nuevamente a PDF, hay que tener cuidado con eso, pero es porque lo pasé para este caso, ¿cierto? Y si se fijan aquí tenemos los largos reales del 0 al 1, pero digo ya, pero si el 0 al 1 realmente serán 2,5 del 0 al 1, del 0 al 1, del 0 al 1, ni cantando, o sea, estamos del 0 al 1 generalmente hay 30 centímetros. Ah, sí, es 0,25, estamos perfectos. Era simplemente que se habían corrido los números, ¿ya? Lo otro relevante es colocar además, quizás es como sobre, em, como que redundar, es colocar la memoria al costado, acá. Las memorias, las especificaciones técnicas, yo siempre las dejo como documentos aparte, pero además ratifico la misma información que aparece en la memoria colocándola en el plano, ¿ya? Para que el plano tampoco se vea tan vacío, porque la isométrica no es de mi interés en realidad, para ser sincero, desde la perspectiva desde un especialista. Cuando estamos hablando con los maestros, ¿cierto? Sabemos que los maestros reconocen la altura al lavamano, reconocen la altura al excusado. Entonces, hacer una isométrica tiene otra función, quizás un poco una función mucho más académica, pero no necesariamente una función constructiva, ¿ya? Lo otro importante es esta, esta famosa viñeta, ¿cierto? Y la viñeta debe tener
Cuando dice carácter informativo es que usted está haciendo la primera parte, que es informar a la empresa prestadora de servicios que este va a ser el proyecto que se va a generar, ¿cierto? También le van a dar el número de servicio. Este número de servicio es como un número de identificación que tiene el proyecto dentro de la empresa prestadora y más abajo, ¿cierto? Aparece el número de factibilidad y chuta, ahí apareció y vuelven a colocar el número de servicio. Y el número de factibilidad que tiene que ver con, para saber en qué fecha se pidió, si está caduca o no, más allá de que esté caduca propiamente tal, es que se hayan hecho modificaciones en el aumento de la dotación dentro de la zona, por eso es tan importante, ¿ya? Esta, ¿cómo se llama? Esta viñeta también debe tener la información del predio, debe tener la ubicación. Esta viñeta aparece en el anexo del RIA, ¿ya? Entonces vamos por parte. ¿Cómo se parte haciendo toda esta pega? Siempre, 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 lo más importante es reconocer la cantidad de artefactos instalados. Y la cantidad de artefactos instalados son las que aparecen acá. ¿Por qué dice existente? Lo más seguro es que esto sea una regularización, o sea, una edificación que jamás tuvo permiso de edificación, pero sí existen, o en su defecto, ¿cierto? Haya que agregar algún tipo de artefacto anexo que se modificó, no sé, se agregó un baño, etc. Sabemos que en total son 88 litros por minuto, que sería el caudal instalado total. ¿Dónde parte los 88 litros por minuto? Los 88 litros por minuto parten en este punto. Acá, aquí, en el punto 0. Del 0 al 1, que hay 25 centímetros más o menos de distancia entre la llave de jardín y el medidor tenemos 88. Entonces vamos acá, nuevamente a nuestra tabla, y colocamos aquí en la longitud real 0.25, se modifica y tenemos 88 litros por minuto. Me calcula el QMP de forma, ¿cómo se llama? De forma mecánica y, o instantánea. Y me calcula la velocidad, me calcula la presión unitaria que tiene que ver con el largo de la pieza, cuánto yo debería perder si es que hubiesen fitting instalados, y con eso estamos listos. Y colocamos en los 14 que corresponden a la presión que vienen desde el medidor. Si existiera una bomba, yo aquí voy a colocar la presión real de la bomba, que es la presión de impulsión por si acaso. Luego de eso, yo donde me voy a ir mucho más rápido va a ser en esta parte de acá, del 1 al 2. Para corroborar, debería tener yo el largo acá, es lo más recomendable, pero como tengo los largos acá arriba, o del 1 al 2, del 1 al 2 me dice que son, no sé si lo tengo, sí, 2,96. Entonces yo comparto acá, 2,96, y al tiro me da ese dato. Pero ojo, según la 2485, ¿cierto? El artefacto, cuando tengo más de 2 artefactos conectados a la red, no tengo otra opción que siempre hablar en 1 pulgada, o sea, 25. Y la velocidad no puede disminuir a 0,5, o sea, estamos bien dentro de la velocidad. Nos calcula la unitaria, nos calcula la, o hace la sumatoria de, no, sí, nos calcula la singular porque sería la unitaria por la equivalente, hace la sumatoria. Y en esta parte, que es parte de lo que les voy a pedir para la solemne, van a ser los cálculos de agua potable, alcantarillado y de gas. ¿Referido a qué? A las pérdidas de carga, a la tabla por pérdida de carga, a la tabla de gas y a cómo calcular en alcantarillado.
Pero fíjense, esto es sumamente importante y es una de las cosas por las cuales yo siempre me fijo antes de empezar a revisar, que sea coherente. El 1 final tiene que ir con el 1 inicial. Ahí está la sumatoria. Y en este caso, la presión disponible tiene que ser igual a la presión inicial disponible. ¿Ya? Volvemos al mono este. A este. Luego de eso, nosotros ya llegamos a este punto, a este. Hay una cosa que hay que siempre pensar en la medida que yo voy avanzando, yo voy a ir disminuyendo los caudales porque voy a ir perdiendo caudal. Entonces, cuando yo pierdo el caudal, vuelvo a la tabla de pérdida de carga, fíjense que yo ya no puedo considerar el caudal de la llave de jardín. Esto significa que sería el caudal instalado menos el caudal de la llave de jardín. Vean que la velocidad está, ahí sube un poquitito. ¿Por qué? Porque la llave de jardín, según lo que yo había propuesto, es una llave de 13 milímetros y esa llave de jardín tiene un caudal de 20 litros por minuto. Vamos a dejar unos minutos para que usted analice. Vaya anotando las dudas que tenga. ¿Ya? Ahora, luego de eso, nosotros tenemos que ser súper equivalente acá. Estar súper conscientes. Y yo, de hecho, cuando yo voy trabajando, los voy pintando. Por ejemplo, ahí está pintado. ¿Ya? Ahora volvamos del 2 al 3. Del 2 al 3. Chuta, ¿qué pasó? Ahí, del 2 al 3. Ya. Entonces, del 2 al 3. Del 2, te perdí, espera. ¿Dónde está el 2 al 3? Acá está. Del 2 al 3. O sea, significa que yo no voy a utilizar el lavaplato. Del 2 al 3, yo estoy suministrando agua para toda esta parte de abajo. ¿Ya? Todo esto de abajo. Yo, por ojo, por cantidad de largo, por cantidad de artefactos instalados, asumo y estoy casi segura de que este baño de lluvia que está acá es el que tiene la presión más baja. Por lo tanto, a ese es el que tengo que llevar, según lo que dice el RIA y la NSH 2485, oficializada el año 99, creo. Tengo que llegar con 4 metros columna de agua cuando estoy conectada desde el medidor. Cuando estoy conectada desde la bomba, o el proyecto está conectado desde la bomba, la presión mínima son 7, por si las no. ¿Ya? Más de algunos se debe estar preguntando ya, pero el calefón, ¿cierto? Va a surtir agua nuevamente a todos los artefactos en agua caliente. Ese es otro problema por el que el calefón está ahí. O sea, el calefón tiene que surtir o suministrar agua al lavaplatos si es que fuese así, y por lo menos a la ducha. Y eso también, bueno, pero eso puede ir, si es que no hay un segundo piso, y lo más seguro porque no hay escalera, puede ir por entretecho. Así que por el entretecho, así que no sería un tema tan complicado, ¿ya? Ahora, no se consideran dos veces los artefactos en agua caliente, ya solamente se consideran en agua fría, para que también lo tomen en cuenta. Entonces, del 2 al 3, voy a mirar mi tabla de acá.
del 2 al 3. Acá. Dice que del 2 al 3 el largo es 2,87. ¿Ya? Ahora voy a volver a la tabla de pérdida de carga. Esto es un poco mareador. Marea un poco. Del 2 al 3. Del 2 al 3. Voy a volver a pintarlo amarillo para no perderme. Y dice que son... Lo olvidé. Voy a revisarlo. 2,87. 2,87. Se modifica. ¿Hay más de 2 artefactos instalados? Sí. Vuelve a ser de 1 pulgada el diámetro mínimo, por si acaso. ¿Ya? Pero, ¿cuál es el artefacto que no está conectado en el punto 2 al 3? ¿A qué se refiere? A que si yo, el punto 2 al 3, para ser quizás más específica, acá, 2 al 3, punto más específico acá, aquí. ¿Qué pasa si que aquí yo le coloco una tapa? Una tapa. ¿Me llega agua al lavaplato? No. ¿Lleva agua al calefón? No. ¿Lleva agua caliente a lo demás? No. Entonces, lo único que yo voy a considerar, recuerden que no se considera el agua caliente, ¿por qué? Porque al considerar el agua caliente, lo que hace usted es aumentar el diámetro del medidor, aumentar el diámetro de las tuberías y eso es un gasto extra. Y aquí ya lo tiene un poco como justificado con el 50% más del largo, etc. Entonces, lo que hago es a esos 68, que eran los actuales en ese punto, les resto los 12 que corresponden a un lavaplato. Se me dice, profe, no se ha modificado nada. Ahí sí se modificó. Listo. No tengo nada más que modificar. ¿Se fijan? Y ya hemos perdido muy poca presión. Casi nada. Un metro columna de agua. Ya, ahora sé que me falta el 3 y el 4. Vamos al 3 y el 4. 3 y el 4. Vamos de nuevo al 3 y el 4. 1, 2, 3. Y fíjense que el 4 llega hasta allá. El 3 al 4 considera un codo, 2 codos, 3 codos, una T, otro codo y otra T, que están incluidos dentro del 50% más por si acaso. O sea, si nosotros analizamos el tramo del 2 al 3, tenemos menos fitting que el 3 al 4. Es por eso se llama método equivalente. No es un método completamente exacto como el que vamos a ver en el video que sigue. ¿Ya? Del 3 al 4 tenemos, del 3 al 4, vamos a ver el largo acá, del 3 al 4, 5 metros, 7. Lo que tenemos que ver es cuáles son los artefactos que van a ir, que no van a estar. No va a estar un baño lluvia, un WC y un LO. El baño lluvia vale 10, el del WC vale 10 y el LO vale 8. O sea, tenemos 28 litros por minuto que ya no se consideran. Entonces vamos ahí, se me olvidó, 5,7. Acá, acá. Entonces en el 3 al 4 vamos a colocar 5,7. Nos da el tiro en largo. Seguimos manteniendo los 3 artefactos, por lo tanto nos dan 25. Y en esos 56 le tenemos que restar 28, ¿cierto? Porque 10 WC, 10 baño lluvia, 8 lavamanos. Y cargan. Fíjense la velocidad, estamos al tope. Completamente al tope. ¿Ya? Ahora vamos a seguir viendo, veamos la presión. La presión ha bajado súper poco. ¿Y por qué pasa esto? Porque en realidad la tabla está bien hecha, hemos seguido los pasos tal cual,
y hemos seguido la norma respecto de la velocidad. Vamos ahora a hacer, vamos a volver al plano y me van a decir, ya, profe, pero del 4 al 5 tenemos solamente 2 artefactos. Pero para poder corroborar, hay 2 cosas que están en juego acá. Del 3 al 4 sabemos que la presión se mantiene más o menos en 13. O sea, del 4 al 6 no vamos a perder 9 metros columna de agua, por si acaso, para quedar con el baño de lluvia con menos de 4 metros columna de agua. También asumimos que, como son 2 artefactos, podemos en el primer tramo del 4 al 5 tomar 20 milímetros como diámetro y del 5 al 6 podemos tomar 13 milímetros como diámetro. Pero vamos a hacer el ejercicio hasta el final para ver con cuánta presión llega. Pero llegando hasta ahí y justificándolo, la tabla debería quedar bien hecha. Porque al final son nosotros tenemos que ver lo más desfavorable. Ahora, se me olvidó el tramo, del 4 al 5, ¿cierto? Del 4 al 5, el largo del 4 al 5, por eso es bueno colocar el largo en tubos, en el trazado, para no tener este problema. Del 4 al 5 me dan 0,67. Del 4 al 5. Del 4 al 5. 0,67. Para yo hacer esto, lo único que hago es seleccionar todo y bajo acá. Listo. Un equivalente. Claramente son 2 artefactos, por lo tanto es de 20. El caudal instalado, si son 2 artefactos, volvamos al plano. Al ser 2 artefactos, ¿cuáles artefactos estamos pensando? En el baño de lluvia y en el WC, o sea, son 20. ¿Ya? 20. Acá son 20. Y ojo, aquí hay un tema súper importante que también lo dice la norma y es bueno que lo lean. Cuando tenemos 2 artefactos y un artefacto, 2 o 1, sobre todo se genera cuando es 1, nosotros podemos igualar el gasto instalado probable al gasto instalado, o el gasto instalado al gasto instalado probable. Significa que aquí también coloco 20. ¿Para qué me sirve eso? Es una manera de aumentar la velocidad. Fíjese ahora en 0,73 estaba antes. Si yo coloco 20, va a subir a 1,06. ¿Ya? Eso pasa cuando tenemos 2 artefactos o uno instalado. 6. Vamos al 5 y al 6. De nuevo, 5 y 6. Se supone que no es necesario, según lo que habíamos conversado. 13. Yo necesito hacer una última cosa para mostrarles del 5 al 6. Del 5 al 6. Del 5 al 6 tenemos 0,77. Vamos de nuevo a nuestra tablita. Del 5 al 6 tenemos 0,77, creo que. Bajamos esto, este se convierte en 13. Tenemos 10 de gasto máximo instalado. Igualamos el gasto máximo probable a 10 también. Y fíjense qué pasa. ¿Con cuánto llegamos en el último? Que asumimos, mire que acá nos dejó, era el más desfavorable. 10,47 es el más desfavorable. ¿Ya? Entonces yo podría decir, mejor veamos qué pasa con la cocina. ¿Qué pasa comparemos con la cocina? Que es la que está, o el lavaplato que está en la cocina. Y el lavaplato corresponde al tramo 2, 10. Tramo 2, 10.
¿Y por qué aparece en 25? Vamos a ver al tiro. El tramo 210, 210, tiene 9,40, no, 6,58 de largo. Tramo 210. 2, yo le coloco así, porque, oh, chuta. Un cero de más. Ahí sí. Oh, se me olvidó cuánto tenía. 6,58. Me da el largo equivalente al tiro. Voy a colocar 13 de una. Yo sé que el gasto instalado es 12 del lavaplatos, por lo tanto, igual el gasto instalado al gasto máximo probable, 12. Y voy a bajar la velocidad. 1,51, perfecto. Y acá bajo. Y aquí es donde generalmente la mayoría de los estudiantes tiene errores y donde yo me fijo cuando no se hizo bien la tabla. Se supone que aquí, en esta parte, es el 2, y lo voy a colocar en rojo, ¿cierto? Yo tengo que unirlo con la presión de salida de S2. Por lo tanto, la presión de salida de S2 es 13. Y aquí es donde se caen los compañeros. Y esta presión de salida es la que se convierte en la presión inicial. No es la anterior, porque uno tiende a bajar toda la información, a bajarla. A ver si estoy... Sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Lo que ocurre es que yo la presión inicial no puede ser 10,47 porque esa es la presión disponible. Pero es la presión disponible ¿en dónde? Voy a volver al dibujo. Es la presión disponible. Es la presión disponible aquí. Y esta presión disponible no tiene nada que ver con la presión disponible que hay acá. ¿Se entiende? ¿O me doy a entender? La presión disponible al finalizar el punto 2 no es la misma. Y ese es el error que generan los estudiantes. ¿Ya? Entonces, estos 13,64, que son la presión disponible del punto 2, se deben colocar ahí. Ese es el error grave. Y en ese error siempre me fijo cuando ustedes realicen, ¿cierto?, su trabajo de que corresponde a la solemne, que la solemne va a ser eh, las tablas de pérdida de carga de gas para el proyecto y de agua potable, y además las tablas de alcantarillado. Ahí nos vamos a dar cuenta, me voy a dar cuenta en ese punto. Y lo otro que vamos a tener malo y que también me fijo son las acumuladas, porque esta acumulada y esta acumulada no van en este punto. Se supone que ese, déjenme ver si estoy compartiendo bien. Dejé de compartir. Se supone que este cierra, ¿cierto? Este de acá no se puede compartir con la acumulada del punto, finalizar del punto 6. Lo que tengo que hacer es finalizarlo en el punto 10. Me acabo de equivocar. No, ahí, acá, perdón. 10. 10. Ahí sí, 10. Ahí sí. Y esos son los errores que se generan en estas tablas. ¿Ya? Las acumuladas, que esta acumulada, la voy a colocar en verde o en rojo, es la sumatoria de esa más esa. No de esa más esa, porque esa ya es el punto muerto, o sea, ya hasta ahí no me llegó usted. Y sí, fíjese que yo me equivoqué. ¿Y por qué me equivoqué? Porque la presión disponible, a pesar de que tengo muchos más artefactos instalados hacia el otro lado, la más desfavorable no era exactamente la que yo pensaba, sino que era, ¿cierto?, el lavaplato.
Pero yo, ¿cómo puedo hacer eso? Aumentar esa presión disponible. Por ejemplo, colocándole un diámetro de 20. Colocándole un diámetro de 20, la presión disponible queda en 11,98. ¿Cuándo pasa cuando eso sirve? Cuando estamos hablando de que al final las presiones son muy bajas, entonces lo que yo tengo que hacer para aumentar las presiones disponibles es aumentar los diámetros. Pero fíjese por favor en las velocidades. Fíjese en esa velocidad. Si yo coloco y en esa presión, voy a colocarlo de otro color para que lo... Ahí y ahí. En el color salmón. Fíjese. ¿Qué pasa si yo coloco de 13? Fíjese en la velocidad y fíjese en la pérdida de carga. 13, la velocidad aumenta y disminuye la presión. Queda en 9,69 y la velocidad es 1,51. Si yo coloco 20, la velocidad va a disminuir y la presión va a aumentar. Disponible. 0,64 de velocidad, de presión 11,98. Es súper importante que nosotros vayamos jugando con los diámetros. No es que uno llegue y lo haga a tontas y a locas, sino que uno tiene que analizar, ir viendo, ¿cierto? Que esté dentro de los rangos. O sea, no me sirve también que existen velocidades muy bajas, 0,5, porque eso también puede generar problemas en las tuberías. ¿Por qué? Porque las tuberías van embutidas, porque las tuberías, hay veces que la mano de obra no es calificada, porque mayoritariamente la mano de obra de agua potable no es calificada. Entonces, eso genera ya un problema. ¿Ya? Ya, chicos. Entonces, esa fue la primera parte. La segunda se las voy a mandar en un minuto más. ¿Ya? Muchas gracias por la atención.